Origen. Esta es la historia del primer asesinato. Pero lo más inquietante no es el crimen, sino cómo empezó todo. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, nacidos en un mundo recién creado, sin ciudades ni leyes, solo trabajo y supervivencia. Caín era agricultor, dependía de la tierra, del esfuerzo constante y la paciencia. Abel era pastor, cuidaba su rebaño y vivía de forma más estable. Un día ambos decidieron hacer una ofrenda a Dios. Caín ofreció frutos de la tierra, Abel lo mejor de su ganado. Pero ocurrió algo que cambiaría todo. La ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. La Biblia no explica por qué. No hay razón clara. No hay justicia visible. Solo rechazo. Y ese silencio fue suficiente para empezar algo dentro de Caín. No fue rabia inmediata. Fue algo más lento. Algo que crece en silencio. Comparación, injusticia, celos, y sin darse cuenta, Caín empezó a cambiar por dentro. Caín no explotó de inmediato. Lo que sintió fue peor. Pensamientos constantes que no desaparecían. ¿Por qué Abel sí? ¿Por qué su esfuerzo no era suficiente? Día tras día, la idea crecía dentro de él como una sombra que no podía quitarse. Abel seguía su vida con normalidad, sin saber que algo se estaba rompiendo entre ambos. Dios lo notó y le habló a Caín, advirtiéndole que dominara lo que sentía, que el pecado estaba cerca y podía controlarlo. Pero Caín ya no escuchaba igual. El silencio entre ambos hermanos se volvió más pesado. Ya no era solo una diferencia entre ofrendas, era una herida interna. Algo invisible que se transformaba en obsesión. Y lo más peligroso de todo es que Caín empezó a justificar sus pensamientos. Cuando alguien empieza a creer que la injusticia le da permiso, ya ha cruzado una línea invisible, una línea de la que casi nunca hay retorno. Dios volvió a advertir a Caín, pero esta vez el mensaje era más claro. Debía dominar lo que sentía antes de que lo dominara a él. Sin embargo, Caín ya había tomado una dirección interna. Abel seguía viviendo sin sospechar nada, sin imaginar que su propia sangre estaba cambiando por dentro. El vínculo entre hermanos seguía existiendo en apariencia, pero emocionalmente ya se había roto. Caín decidió llevar a Abel al campo. No fue una discusión pública, no hubo testigos, no hubo gritos. Fue algo mucho más inquietante, una decisión fría, silenciosa, premeditada. El campo representaba aislamiento, ausencia de miradas, ausencia de juicio. Allí, lo que estaba dentro de Caín podía ocurrir sin interrupciones. Y lo más importante, Abel confió, porque nadie espera peligro de su propio hermano. Ese detalle es lo que hace esta historia aún más inquietante que el acto en sí. En el campo ocurrió lo impensable. Caín atacó a Abel y lo mató. El primer asesinato de la humanidad no ocurrió entre enemigos ni desconocidos. Ocurrió entre hermanos, entre personas que compartían origen, familia y vida. Después del acto, el silencio fue absoluto. No había escape emocional, no había marcha atrás. Entonces Dios preguntó, ¿dónde está Abel? Caín respondió con una frase que ha quedado marcada en la historia. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero ya era demasiado tarde. La tierra había presenciado el primer acto de violencia humana. Y algo había cambiado para siempre. Porque a partir de ese momento, la humanidad ya conocía una posibilidad nueva. El daño intencional entre iguales. El mundo ya no era solo creación y vida. Ahora también existía la muerte provocada por elección. El castigo de Caín fue ser condenado a vagar sin descanso, sin poder asentarse ni encontrar estabilidad. La tierra dejaría de responderle como antes. Pero Caín reaccionó con miedo. Cualquiera que me encuentre me matará. Esa frase abre el mayor misterio de la historia. ¿Quién podría encontrarlo si solo existían su familia? Para protegerlo, Dios puso una marca sobre Caín, una señal que evitara su muerte. Luego Caín se fue a la tierra de Nod, donde formó una familia y construyó una ciudad. Pero esto abre preguntas sin respuesta clara. ¿De dónde salió su esposa? ¿Quién vivía en Nod? ¿Cómo pudo existir una ciudad en un mundo tan temprano? Algunas interpretaciones dicen que el relato es simbólico, otras que está incompleto. Pero hay una idea que inquieta más que todas, que la marca de Caín no era solo protección,
sino una condena. Y si eso fuera cierto, la última pregunta sigue sin responderse. ¿Y si Caín nunca dejó de vagar?